¿Te gusta lo que está sonando? Bueno, acá están Me encanta. sonando Atún del disco Naranja Persa de Ciro. Bueno, son las 18:39, estamos al aire en De Locales, sonando por Pelagatos para todos los oyentes. 17 Latinoamérica, grados 17 hacen. grados. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos una entrevista que anhelábamos mucho en De Locales. Acá tenemos a Sebastián Basalo, el director de la revista THC, La Cultura Canábica. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, un gusto, ¿cómo andan? Bien, Seba, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, la verdad que un placer tenerte con nosotros. Bueno, queríamos arrancar un poquito con toda la gente que cultivamos, que queríamos saber cómo estábamos, ¿viste? Y teníamos un par de preguntas para hacerte, si no te molesta. A ver, dale, vamos a tratar de responderlo en el poquito tiempo que tenemos. Dale, gracias, Seba. La primera edición de THC fue en el 2006, ¿no? Una edición que en la tapa tenía a Albert Hoffman, el padre del LSD, ¿no? Justo cumplía como 100 años, ¿no? En ese momento. Exactamente. Bueno, ¿nos podés contar un poco de cómo fue el contexto social en ese momento, ¿no? O sea, yo me imagino que les habrán cerrado un par de puertas, ¿no, Seba? A ver, yo creo que el contexto social en el que salimos fue un contexto bastante positivo para editar revistas, un contexto del país en el cual se vivía una libertad de expresión muy grande, y pese a que hablar de la temática de drogas está prohibido por la ley, tiene pena de prisión, hay más pena de prisión por hablar de drogas o explicar cómo cultivar cannabis que por tenerlas. Pese a ese contexto, a ese contexto legal, salimos en una época donde en Argentina se estaban abriendo un montón de debates, y en ese contexto es que pudimos insertarnos con la revista en cuanto a nuestro debate puntual. Sí, a partir de ahí hubo un montón de dificultades propias, algunas del sistema de distribución de diarios y revistas desregulado y a merced de las mafias, otras con demandas que nos hacían personas y entidades por infringir este artículo de la ley de drogas que prohíbe hablar de sustancias ilegales en medios de comunicación, y dificultades sobre todo económicas para editar un medio de papel independiente y autogestionado en Argentina. Totalmente. Esas quizás fueron las mayores dificultades cuando arrancamos con la revista ya por el 2006. Claro. Bueno, sí, obvio, es como decís vos, hay que bancar toda la movida de edición en papel, o sea, es una movida muy grande y todo lo que eso lleva, ¿no? O sea, se va. Y otra pregunta te quiero hacer, ¿cuál es la situación actual de la revista? Hace poco pasó por una amenaza de censura, ¿no? Y la gente en las redes y la salió a bancar a la revista, eso estuvo muy bueno, a defenderlo. Acá De Locales defendimos la causa y la verdad que queremos que nos contes un poquito de eso, Seba. A ver, bueno, se inscribe esto en parte de lo que te contaba recién, ¿no? En parte de estas personas, este grupo de gente que a veces te hacen una denuncia por apología, u otras veces te salen a difamar en medios sobre eso, sí. Sobre que vos estás, en este caso la acusación es que nosotros estamos fomentando el consumo de drogas, o incluso se nos ha llegado a decir que nosotros promovemos el narcotráfico, cuando lejos estamos de eso. En la revista no queremos que nadie consuma ninguna sustancia, ni siquiera que nadie consuma marihuana, no queremos que la marihuana le haga bien a todo el mundo. Sí, lo que queremos es que la persona que eligió hacer uso de cannabis pueda reducir los daños que puede producir la marihuana como cualquier sustancia, como, bueno, sabiendo cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos, de qué manera usarla de forma responsable, de qué manera, por ejemplo, cultivándola reducís el riesgo de ir detenido, mejoras tu salud al no tener que consumir una sustancia podrida producto del mercado negro, y sobre todo dejar de financiar el narcotráfico, lo cual desmiente precisamente esa acusación, por ejemplo, de querer financiar el narcotráfico, ¿no? Qué cuestión más lejana la nuestra de eso. Totalmente. Una de las cosas que concuerdo con lo que decís es, creo que una de cortar el narcotráfico es el autocultivo. El uso responsable. El uso responsable es la herramienta, bueno. Muy cierto lo que decís, Eva. La verdad que agradecerte que tenerte al aire. Hablando un poco también del antes y el después, ¿no? Recordamos el otro día la marcha, la primera marcha mundial, de la marihuana, ¿no? Que fue en el 99. ¿Cómo viviste la marcha de mayo de este año, Seba? Le comentamos a la gente que por ahí está un poco colgada que las marchas son todos los primeros sábados de mayo de cada año, ¿no, Seba?
Exactamente, y bueno, si tenés en cuenta que allá por el año 2007, cuando nosotros volvimos a convocar a la marcha después de años que en Argentina estaba sin hacerse, nos juntamos 500 personas en el planetario, y como invitás vos a recordar, en mayo de este año nos juntamos más de 200.000 personas en 20 ciudades de Argentina. Estamos hablando de un crecimiento geométrico. Totalmente. Del número de asistentes a esta marcha, que este año tuvo la particularidad encima de estar encabezada por niños. Es la primera vez que una marcha por la regulación de la marihuana está encabezada por niños, ¿no? Por niños, muchos de ellos en silla de ruedas, que hacen uso de la marihuana con fines medicinales, y cuyos padres pueden ir 15 años presos por cultivarles la única medicina que les salvó la vida. Sobre todo estamos hablando del caso de epilepsia pediátrica, enfermedades muy duras, que han encontrado en el cannabis medicinal la única herramienta que les permitió mejorar su calidad de vida, o en este caso controlar las 400 convulsiones que tenían por día. Totalmente, es algo que queremos estar muy a favor del tema del aceite canábico, que ayuda mucho. En Chile, el otro día yo leía en la revista El cannabis en general ayuda, ¿no? digo, Cannabis, sí, algunos... sí. Puede ser, digo, porque hoy usualmente es interesante esto, porque hoy usualmente se quiere hacer creer que la única... El único uso medicinal es el aceite, cuando el uso medicinal está en la planta en sí, en formato de aceite o en formato de lo que fuera, en formato de flores, digo, pero es importante resaltar que acá estamos ante una planta. El cáñamo hasta dicen que hacen ropa en lugares del mundo y que es muy buena, es muy duro encima, o sea, hay muchas formas de usarlo también, y es como decís vos, o sea, en muchas formas el cannabis hace muy bien. Y la última, para ir cerrando por ahí y no sacarte más tiempo, Seba, ya estamos a 30 años de Basterrica, ¿no? A 3 décadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la tenencia de drogas para uso personal. ¿Podrías informarnos cuál es la situación legal de los consumidores hoy en día, Seba? ¿En qué instancia legal se encuentran nuestros derechos canábicos? Para los oyentes que estamos escuchando que cultivamos, ¿no? Y que queríamos saber en dónde estamos parados, ¿no? Bueno, a ver, estamos parados en contexto de una ley que fue sancionada en 1989, que todavía tiene penas semestrales y que nos criminaliza a los que usamos y cultivamos marihuana con penas de 1 hasta 15 años de prisión. En Argentina está prohibido tener, cultivar y transportar cannabis para cualquier fin, sea medicinal, recreativo, cualquiera de ellos. Las consecuencias de esto van empeorando año a año. Si bien la ley del 89, podemos decir que estamos en una situación peor a la que estábamos entonces. ¿Por qué? Porque en Argentina hay cada vez más usuarios criminalizados, usuarios que sobre todo provienen de los sectores más vulnerados de la sociedad, de clases medias y bajas. Estamos hablando de una ley que criminaliza sobre todo la pobreza en Argentina, como a través de una herramienta que le otorga a la policía el derecho de detener a cualquier persona que tiene drogas en su poder. En Argentina estas cifras son escalofriantes. Según reconoce el propio Estado, hay 9.414 causas por año por infracción a la ley de drogas por tenencia para consumo personal. Estamos hablando de un usuario de drogas criminalizado por hora en Argentina. Cada 60 minutos que pasan hay un pibe preso por tener drogas, en su mayoría porque es la sustancia más consumida y la que por su forma de consumo más delata a las personas al ser fumada, que es la marihuana. Bien, en esta cifra de personas detenidas se encuentran desde usuarios jóvenes que la usan de manera recreativa hasta gente que la usa con fines medicinales. Se cobró especial conocimiento el caso en Santa Fe, y Alcides, un obrero metalúrgico de 71 años, que tenía en su casa 5 plantas de marihuana que las usaba para calmar los dolores que le produjo 40 años de laburar en las cirúrgicas Asindar. Sí. Alcides, por una denuncia anónima, le reventaron la casa y lo llevaron detenido por tener 5 plantas, bien, con 71 años de edad. Luego de unos días detenido recobró la libertad, pero jamás volvió a comprar marihuana y hoy está condenado al narcotráfico. ¿Bien? Esa es la situación que existe hoy en Argentina, como te digo, a más de 30 años de democracia y a más de 25 años de vigencia de una ley que lamentablemente sigue igual que en 1989. Con lo cual la situación, la verdad, es muy dura y muy difícil, y es precisamente una de las causas de que tengamos la marcha por la regulación de la marihuana y la despenalización de los consumidores y los cultivadores y los usuarios medicinales, la marcha más masiva, bien, de todo el continente americano. ¿Bien? La causa de esto, además de que somos un país con una fuerte conciencia
social de la gente, donde salimos a reclamar en la calle lo que creemos justo, obedece sobre todo a esta terrible situación de criminalización que vive en nuestro país, producto de un contexto de guerra en el que estamos. Porque no nos olvidemos que desde hace 5 o 4 semanas el país está viviendo una guerra. Nuestro presidente nos está llevando una guerra contra las drogas, una guerra contra sustancias, que implica un crecimiento exponencial del poder represivo, del aparato represivo del Estado, que a nivel local ya se está cobrando un montón de víctimas, el crecimiento de la cantidad de usuarios criminalizados en Argentina del año pasado, el 2015 al 2016, en lo que va de la presidencia de Cambiemos, creció un 30%. Oh, sí, o sea, están queriendo... armando una guerra, como vos bien lo decís, Seba. La verdad que agradecerte el tiempo que nos brindaste. Un placer tenerte en el programa, Seba. Que la gente se informe está muy bueno también a través de este medio, y nosotros somos ese Seba, una pregunta para ir cerrando la notita. ¿Puede ser que estuve leyendo que el 13 de octubre el gobierno como que va a poner en votación, ¿no?, el tema de la ley de la despenalización? ¿O leí mal, puede ser? El 13 de octubre, el bloque Cambiemos, sin el cual es imposible de ninguna mayoría en la Cámara de Diputados, convocó un plenario de las 3 comisiones que están discutiendo una ley para despenalizar el acceso al cannabis medicinal. En un contexto donde hay un acuerdo en diputados por permitir la importación de aceite medicinal y la despenalización de las investigaciones, que es algo que todavía está prohibido, lo que está en pugna en este momento en el Congreso es si se va a permitir o no el autocultivo medicinal. El Frente Cambiemos todavía no está dispuesto, por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los diputados de no permitir el autocultivo medicinal. Y del otro lado, las madres nucleares en Mamá Cultiva están reclamando que se las deje de criminalizar por algo que ya están haciendo. Esto es importante decirlo, no están pidiendo permiso para cultivar, ya están cultivando las madres y corren el riesgo de 15 años presa. No. Esto es lo que se está reclamando en el Congreso, y que en teoría, si el bloque Cambiemos cumple con lo prometido la semana pasada, el 13 de octubre tienen que sesionar las comisiones y llegar a la elaboración de un dictamen que se suba a la Cámara para su votación quizás antes de finales de octubre. Buenísimo, que por lo menos una luz de esperanza, ¿no, Seba? Así que aunque sea para un montón de familias que lo precisan y lo necesitan muy urgente. Estamos hablando de usuarios que, si bien ninguno tiene que ir preso, en este caso estamos hablando de niños que realmente estamos ante una situación donde una planta les salvó la vida, y los padres de estos niños pueden ir 15 años presos por salvarle la vida a sus hijos. No creo que eso no reviste la más mínima discusión. Totalmente, Seba. Como que no entra en discusión. Así que la verdad, agradecerte, Seba, por el tiempo, y la verdad me saco el sombrero. Información para todos los oyentes, más claro imposible y más directo imposible, que justamente de vos, que sos el director de la revista que informa, ¿no?, al usuario y cultivador de, como vos decís, bajar los riesgos y de todo tipo de dificultades. Así que la verdad, agradecerte por el tiempo y estamos en contacto, Seba. Dale, gracias a ustedes por el espacio y estamos acá para cuando quieran hablar. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Seba. Mil gracias, La verdad que qué placer tener acá a Sebastián Basalo. Una entrevista riquísima, en todo sentido. Nos nutrió con la información que nosotros necesitábamos y la gente necesitaba para estar un poquito más informada, que la marihuana no es solamente para uso creativo, como dijo él hace un rato, sino también medicinal, y eso la gente no lo tiene muy en cuenta también. Y la verdad, un genio, Sebastián Basalo. Un abrazo. Así que bueno, vamos a ir con un